Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantado de estar aquí. La exploración de hoy, se centra en un texto fascinante, de una profundidad verdaderamente singular. Es del autor Hernando Bernal. Sí, el documento titulado Significante y lectura del inconsciente. Un título que, ya promete. Promete muchísimo. Y la misión que tenemos por delante hoy, el objetivo principal, digamos, es desmitificar una idea del psicoanálisis que a menudo se entiende mal por su complejidad. Claro, porque solemos tener esta imagen de la mente muy de película, ¿no? Exacto. Vamos a intentar comprender cómo la mente humana, con todos sus secretos, no es ese concepto popular de un simple baúl oscuro, un baúl lleno de emociones reprimidas o instintos pugnando por salir. Ni un trastero lleno de traumas polvorientos. Eso es. El texto nos propone algo muy distinto. Vamos a ver cómo el inconsciente es en realidad un texto estructurado, un texto que requiere ser leído y de forma literal. Y para quienes nos escuchan y puedan pensar que esto suena a teoría súper abstracta, alejada del día a día, vamos a plantear una situación sumamente cotidiana. A casi todo el mundo se le ha escapado alguna vez una palabra por otra al hablar. Totalmente. Estás en una reunión importante o en una cena, quieres expresar una idea concreta y de repente tu boca articula una palabra completamente distinta. Es lo que popularmente conocemos como un lapsus, y la reacción habitual, pues, es reírse, pedir disculpas, corregir el error y catalogarlo como un simple fallo del cerebro. Ya, pero la premisa con la que arrancamos hoy es, fíjate, ¿qué pasaría si ese error al hablar no fuera un fallo en absoluto? ¿Qué pasaría si estuviéramos ante un código secreto perfectamente estructurado asomando a la conversación? Esa es la puerta de entrada perfecta para este recorrido analítico, porque los apuntes de Bernal nos llevan por un camino muy riguroso. Cruzamos las fronteras de la lingüística pura, entramos en la estructura del discurso científico y llegamos a los misterios teóricos de Sigmund Freud y Jacques Lacan. Casi nada. Menudo viaje. Sí. Y para abordarlo bien es necesario establecer desde ya que vamos a tener que suspender nuestra forma habitual de entender la comunicación. O sea, diseccionar el lenguaje humano. Exactamente. Separar, como si tuviéramos un bisturí, el mero sonido de las palabras del significado que nuestra mente les otorga automáticamente. Es un enfoque que exige rigor, pero que puede transformar por completo cómo quienes nos sintonizan interpretan cada conversación, cada silencio. Y cada tropiezo verbal. Pues vamos a ir paso a paso, porque la primera gran revelación del texto requiere detenerse a pensar. El documento nos explica que el síntoma, ya sea normal o patológico, tiene una estructura idéntica a la del lenguaje. Idéntica. Es una palabra clave ahí. Claro, no es una simple reacción biológica causa-efecto, como podría ser un sarpullido por una alergia. Posee sintaxis, posee gramática y reglas de articulación. Y para comprender la magnitud de esa afirmación hay que trazar un puente histórico. Bernal detalla que el psicoanalista Jacques Lacan descubre que en este texto inconsciente operan los efectos de la metáfora y de la metonimia. Figuras retóricas de toda la vida. De toda la vida en la lingüística, sí. Mecanismos para sustituir un término por otro y desplazar el sentido. Pero lo verdaderamente revelador es que estos mecanismos que identifica Lacan son exactamente los mismos que Freud describió muchas décadas antes. Al intentar explicar cómo funcionaba el inconsciente en los sueños, ¿verdad? Exacto. Freud los bautizó como condensación y desplazamiento. Lacan llega a la conclusión de que la condensación es estructuralmente una metáfora y el desplazamiento es una metonimia. Me gustaría que nos detuviéramos un momento en este paralelismo, para que no se quede en un simple cruce de términos técnicos. Entender cómo un síntoma puede ser literalmente una metáfora, altera toda la perspectiva de la terapia. Para que nos hagamos una idea más concreta, pensemos en cómo funciona una metáfora en la poesía. El poeta sustituye una palabra por otra basándose en una similitud. Dice, las perlas de tu boca en lugar de los dientes. Vale. Pues Freud notó que en los pacientes, un síntoma a menudo sustituye a un trauma de manera muy similar. Imagina a alguien que desarrolla una fobia paralizante a los espacios cerrados, a los ascensores. Claustrofobia. Sí. Desde este enfoque, esa fobia podría no tener nada que ver con el espacio físico en sí. El inconsciente podría estar utilizando el miedo al espacio cerrado como una metáfora para sustituir un sentimiento insoportable de estar atrapado en una decisión vital o en un matrimonio.
El espacio físico sustituye al espacio emocional. Exacto. Y por otro lado, la metonimia o el desplazamiento opera moviendo el peso emocional a un detalle marginal. Alguien podría sentir una angustia terrible por un pequeño error intrascendente en un informe de trabajo. Desplazando hacia ese detalle toda la ansiedad que le produce la inestabilidad de su empresa, por ejemplo. Eso es. Lacan nos dice que el cerebro no está fallando, está utilizando mecanismos de la literatura clásica para codificar el dolor. Visto así, la figura del analista en su consulta cambia radicalmente. Ya no es un detective buscando una pista biológica, se convierte en un lector de textos encriptados. Tal cual, un lector. Y esto nos lleva a una cita súper llamativa del texto de Bernal. Hablando del método para acceder a este lenguaje, cita a Lacan diciendo que en el discurso analítico no se trata de otra cosa sino de lo que se lee, más allá de lo que se ha incitado al sujeto a decir. Y para lograr que ese texto emerja, Lacan añade una instrucción clínica fascinante. No se trata tanto de decirlo todo, sino de decir cualquier cosa, sin vacilar ante las necedades que se puedan llegar a decir. Invitar a decir necedades sin filtro. Pero claro, aquí hay una fricción evidente. Pedirle a un adulto funcional que se siente frente a un profesional y empiece a soltar palabras inconexas suena casi imposible. Es una tarea hercúlea. Nuestro cerebro consciente está diseñado para editar lo que decimos, para ser coherentes. ¿Cómo maneja el método analítico esa resistencia? Esa resistencia es el núcleo del problema clínico. Y es la razón de ser de esa regla tan peculiar. Nuestro yo consciente funciona como un editor implacable. Si a una persona se le pide que cuente su problema, su mente estructurará una narrativa lógica. Buscará justificaciones, intentará mostrarse coherente. Como si contara una novela pulida. Exacto. Pero ese discurso pulido es un muro que oculta el verdadero texto del síntoma. La instrucción de decir cualquier cosa tiene como objetivo agotar a ese editor interno. Sortearlo de alguna manera. Sí. Al principio la persona sentirá vergüenza o que pierde el tiempo. Pero cuando la barrera cede un poco y el discurso fluye sin la presión de significar algo inteligente, la estructura del inconsciente empieza a manifestarse. Y es ahí donde entra el concepto de leer más allá. Porque tradicionalmente visualizamos al terapeuta practicando la escucha activa, asintiendo, pero los apuntes dibujan a un analista que está realizando un ejercicio de lectura crítica. Esa es una distinción metodológica muy profunda. Bernal explica que esta lectura funda el método propio del psicoanálisis. Si el inconsciente es un texto, el abordaje no puede ser la simple escucha pasiva. El analista se posiciona como un lector frente a un manuscrito. Exactamente. Está atento a la sintaxis, lee lo que se dice de más, las redundancias, y con igual nivel de atención lee lo que se dice de menos. Las omisiones. Los silencios repentinos. Las veces que se cambia bruscamente de tema justo antes de llegar a una palabra concreta. El analista busca patrones en esa aparente necedad, identificando qué significantes se repiten a lo largo de las sesiones. Ese énfasis en la palabra significante nos introduce en la dimensión más radical del texto. Bernal vuelve a citar a Lacan con una afirmación que, fíjate, desafía toda nuestra lógica. Dice que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura. Es una premisa fuertísima. Muy fuerte, que el significante no tiene relación con los oídos, y profundiza asegurando que lo que entra por el oído es únicamente el significante. El significado es tan solo el efecto del significante. Es el pilar central de esta teoría, y choca frontalmente con la intuición, porque damos por hecho que cuando alguien emite un sonido, ese sonido ya contiene el mensaje. Creemos que el oído capta el significado. Pero no es así. No. La teoría analítica establece que el oído es un mero receptor de ondas sonoras, de ruido. Ese ruido articulado, la palabra hablada en su dimensión acústica, es a lo que llamamos el significante, la cáscara de la palabra. Y el significado, la idea mental, no viaja flotando por el aire para colarse por el oído. Para nada. El significado es una construcción a posteriori. Se produce en la mente de quien recibe el mensaje mediante un acto activo de interpretación, de lectura. Por eso el texto afirma que es un efecto, no algo intrínseco dentro de los sonidos. Para visualizar esta separación entre la cáscara acústica y la idea, se me ocurre una analogía fuera de las palabras. Pensemos en una visita a un museo, observando un enorme cuadro impresionista. A ver. Si nos acercamos a escasos centímetros de la tela, nuestros ojos solo van a registrar manchas de pintura, un trazo azul, un pegote amarillo.
Ese nivel de materia bruta sería el equivalente al significante. Claro. Impactos visuales sin procesar. Exacto. En ese momento no hay cuadro, hay pintura. Pero cuando damos varios pasos hacia atrás y abarcamos la totalidad, nuestra mente organiza esas manchas y emerge un paisaje. Ese paisaje final es el significado. No estaba escondido dentro del pegote amarillo individual. Es una analogía brillante, ¿sí? El paisaje es el efecto que produce la disposición de todas esas manchas cuando hacemos el trabajo de leer el conjunto. El texto de Bernal nos dice que nuestros oídos captan manchas de pintura sonora. Es la mente la que genera el paisaje. Es que encaja a la perfección. Y es crucial entender que esta división de la palabra proviene directamente de la lingüística científica. Fue la lingüística la que separó históricamente el significante del significado. El mérito del enfoque lacaniano es aplicar esto de forma clínica. Rompiendo con el sentido común, con lo que parece ir de suyo, como dice el texto. Eso es, rompe con la tendencia natural a fusionar ambos elementos. Si yo digo la palabra mesa, nuestra mente fusiona el sonido con la imagen del mueble tan rápido que nos parece imposible separarlos. Creemos que nacieron juntos. Deshacer esa ilusión requiere un esfuerzo analítico. Pero claro, separar el sonido del significado no es algo que el cerebro humano haya hecho siempre. El texto señala que hizo falta un cambio de paradigma histórico. Aquí entra el papel fundamental del discurso de la ciencia. Un salto conceptual indispensable. Bernal explica que solo gracias a que el discurso científico se instaló en el pensamiento humano, podemos postular hoy que un significante no tiene una relación natural con lo que significa. Históricamente, antes de la ciencia moderna, se creía que las palabras tenían una conexión casi mágica con los objetos. La ciencia introdujo la abstracción radical. Piensa en las matemáticas. El álgebra, por ejemplo. Exacto. En una ecuación se usan letras como la X o la Y. Esas letras son significantes vacíos. No significan 3 manzanas por naturaleza. Son recipientes vacíos a los que se les asigna un valor relacional. Y ese es el triunfo de la ciencia. Operar con símbolos vaciados de sentido intrínseco. Lo que nos explica el texto es que el psicoanálisis puede hacer exactamente lo mismo, aplicando esa abstracción a las palabras humanas en terapia. Vamos a aterrizar esta idea de vaciar para llenar con un ejemplo práctico para nuestra audiencia, porque es una herramienta poderosísima. Imagina que un paciente llega a consulta y, a lo largo de varias sesiones, repite constantemente la palabra caída. Vale. Habla de una caída en las ventas de su negocio. Luego menciona la caída del cabello. Y más tarde, una caída física de su infancia. En una conversación normal, asimilaríamos esa palabra con su significado de diccionario. Un descenso, un tropiezo, el vaso viene lleno. Pero aplicando el discurso científico, el analista toma la palabra caída, la vacía por completo de su significado habitual, tira el agua del vaso y la deja encima de la mesa como si fuera la variable X de una ecuación. Al vaciarla, permite que la estructura inconsciente del paciente vuelva a llenar ese vaso con su propio significado particular, un significado que solo tiene sentido en la historia de ese sujeto. Y Bernal es categórico en esto. Apoyándose en Lacan, establece la regla de oro del discurso analítico. A lo que se enuncia como significante, se le da una lectura diferente de lo que significa. La tarea no es comprender lo que quiere decir conscientemente. Es leer la variable X que se repite en su discurso para descubrir qué valor le asigna secretamente su inconsciente. Esto le da una profundidad enorme al concepto del lapsus, del que hablábamos al inicio. El texto concluye uniendo toda esta teoría lingüística con el ejemplo del desliz verbal. El lapsus es la estrella del psicoanálisis por algo. Es la materialización de la teoría del significante. Los analistas leen el lapsus precisamente porque es en su calidad de error donde comienza a significar algo verdadero. Cuando alguien habla conscientemente, usa significantes llenos de significados sociales, los vasos llenos. Pero cuando irrumpe el lapsus, cuando pronuncias una palabra distinta a la que querías, la intención consciente se quiebra, el vaso se derrama, y ese significante que se escapa queda momentáneamente vacío. Y es en esa milésima de segundo donde el inconsciente coloca su propio texto. Exactamente. Queda abierto como un enigma y exige ser leído, apuntando a la verdad oculta de la estructura del paciente. O sea, lo que vivimos como un error embarazoso es un éxito absoluto del inconsciente. Nuestro texto interno se cuela en la conversación usando un significante disponible en el circuito acústico. El analista no lo lee como una torpeza, lo lee como un significante que brilla con luz propia,
separado de la intención consciente, pidiendo a gritos ser descifrado. Desestabiliza nuestro sentido común. Nos demuestra que no somos dueños absolutos de lo que decimos. Las palabras tienen una agenda paralela que escapa a nuestra voluntad. Menudo recorrido analítico hemos trazado hoy. Vamos a condensar las grandes ideas para quienes nos escuchan. Hemos pasado de una visión de la mente como un depósito caótico a comprenderla como un texto de precisión milimétrica, Un texto estructurado bajo las reglas de la lingüística. que emplea metáforas y metonimias. El gran cambio de paradigma es entender que las palabras que elegimos, y muy especialmente los errores y lapsus, no son accidentes, son significantes puros. Elementos que requieren ser leídos más allá del significado obvio. Separar el sonido del sentido permite vaciar la palabra para encontrar su valor real. La próxima vez que escuchen un desliz verbal, ya saben que es un significante asomando la cabeza, indicando que hay una lectura inconsciente esperando. Y para poner el broche final, me gustaría dejar una consideración sobre la mesa. Llevando todo esto un paso más hacia nuestro fuero interno. Si es posible vaciar un significante de su significado social, y si asumimos que nuestros síntomas poseen la misma estructura que un texto escrito, se abre un horizonte fascinante. ¿Hacia dónde nos lleva eso? La pregunta es, ¿podría ser que el esfuerzo consciente de aprender a leer de una manera distinta los significantes de nuestro diálogo interno tuviera el poder de reescribir la estructura de nuestros propios síntomas? Modificar la manera en que leemos nuestras palabras. Exacto. Teóricamente podría alterar la naturaleza misma del efecto que el síntoma tiene sobre nosotros. Es una perspectiva vertiginosa sobre el poder de las palabras, ideal para tirar del hilo durante los próximos días. Sin duda, nos invita a escuchar nuestra propia voz interna desde una postura radicalmente distinta. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la complejidad de este texto paso a paso. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.